Espero que más que bien. Hoy arrancamos con la clase número 6. Bien, punto IPIBN. Recuerden que esto es un notebook, es un cuaderno de anotaciones de Jupyter. Vamos a ir con lo del tema de hoy. Vamos a ver lo que son funciones. ¿Qué es una función y para qué sirve una función? Nosotros en programación hay algo muy importante que tenemos que hace referencia al drive, al don't repeat yourself. Básicamente esto se refiere a no te repitas vos mismo o no repitas piezas de código o partes de código las cuales vos podés volver a reutilizar sin necesidad de escribirla nuevamente. Bien, ¿a qué nos referimos un poquito con esto? Con el tema del uso de estas funciones, ¿sí? En el ámbito de la programación, muchas veces debemos generar código que sea reutilizable. ¿A qué hacemos referencia con esto? Que no haya necesidad de escribirlo muchas veces para poder ejecutar una misma acción. Bien. Y vamos a pensarlo de la siguiente manera. Vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿sí? Vamos a escribir un código que nos permita a nosotros tomar el nombre, el apellido de una persona, ¿sí? Eh, que elija justamente un curso y vamos a decirle, hola, nombre y apellido, gracias por inscribirte al curso de tal lado, ¿bien? Como un tipo de mensaje. Entonces vamos a hacerlo justamente de la manera que conocemos. Primero una variable nombre, con su correspondiente input, que es díganos su nombre. Vamos a hacer exactamente lo mismo con esto, pero esta vez con un apellido. Y por último vamos a ponerle el del curso, también un input que sea a qué curso desea inscribirse. Y le ponemos ahí también el signito de pregunta correspondiente. Bien. Una vez que ya está todo esto, justamente vamos a hacerle el mensajito del print para saludarlo. Usamos un format string, siempre el de la F para poder poner nuestro mensaje dentro de las llavecitas, usar nuestras variables dentro de las llavecitas. Hola, nombre y apellido. Gracias por inscribirte al curso de y el nombre del curso que corresponda, el que fuere, ¿no? Ejecutamos este código. Muy bien. Y acá arriba, cada vez que usamos nosotros el notebook, tenemos acá arriba para escribirlo. Entonces vamos a poner nombre, Seba. Apellido, Chácono. ¿A qué curso desea inscribirse? Programación en Python, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos justamente el mensajito. Hola Seba, gracias por inscribirte al curso de programación en Python. Bien. Bien. Este código es un código muy simple, sencillo, pocas líneas, algo fácil de entender, de comprender qué está haciendo. Pero supongamos que nosotros este código queremos ejecutarlo varias veces. Bien, para ejecutar este código varias veces, yo tengo que evitar hacer eso que dije de volver a escribir la misma línea de código. Bien, entonces, como vimos acá arriba, si quisiera volver a ejecutar este código para diferentes personas, no debería volver a escribirlo, sino poder hacer que ese código sea reutilizable. Esto lo vamos a hacer mediante una función. Bien, ¿cómo tenemos la estructura de una función? La función tiene algo muy particular, la manera en la cual se escribe. Nosotros una función, al momento que la vamos a definir, ¿sí? La definimos de la siguiente manera. Nosotros utilizamos la palabra reservada def para definir una función. Luego le vamos a dar un nombre a dicha función. Vamos a poner los paréntesis, que luego vamos a ver cómo se aplica, cómo se utilizan estos paréntesis. Y luego dentro de la función, en el identado, vamos a poner el código a ejecutar. Acá tenemos lo que sería la creación, ¿sí? Justamente la creación de una función. Ahora vamos a suponer que nosotros tenemos esta función que es la de crear, por ejemplo, crear el saludo, ¿no? Entonces tenemos la función y le vamos a poner ese nombre, crear saludo. Los paréntesis,
dos puntos y dentro el código que querramos ejecutar. Por ejemplo, este mismo código que nosotros teníamos acá. Bien, vamos a poner todo dentro del identado porque recuerden que el identado es importante para Python para poder utilizar justamente el código y saber cuál es el código que se ejecuta. Bien, y ahora yo voy a ejecutar esto. ¿Sí? Como van a ver, ejecuto, me aparece un tilde y no me aparece nada más. ¿Y dónde está el mensaje este con el input? ¿Por qué no me aparece ahí arriba para poder agarrar y poder utilizarlo? ¿Bien? ¿Por qué no me aparece el input? Porque luego de crear la función hay que utilizarla. ¿Y cómo la utilizamos? Las funciones, luego de ser creadas, debemos llamarlas o invocarlas para poder usarlas. Porque ahora solamente está creado. Y es como si lo tuviésemos en un instante, ¿bien? Como cuando, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar un taladro, ¿bien? Nosotros el taladro lo tenemos en el instante. En el momento que vamos a hacer el agujero en la pared, tomamos el taladro, hacemos el agujerito en la pared y lo volvemos a guardar. Esto es exactamente igual. El taladro no está funcionando constantemente, sino que yo lo agarro, lo uso y lo vuelvo a guardar. Acá con la función ocurre lo mismo. ¿Cómo invocamos una función? Muy fácil. Para invocar una función solamente vamos a poner su nombre y los paréntesis. Ahora, una vez ejecutada la función, fíjense que ya me aparece lo mismo que nosotros teníamos acá arriba. Vamos a poner Sebas, Giacono, y por ejemplo, esta vez se inscribió a inglés. Bien. Y fíjense que ya tenemos el hola, Sebas, gracias por inscribirte al curso de inglés. Bien. La función entonces básicamente lo que hace es utilizar su palabra reservada, su correspondiente nombre, ¿m? Los paréntesis, que vamos a ver que es algo muy importante que vamos a utilizar, dos puntos y luego todo el código que se va a ejecutar. Bien, entonces ahí ya está la creación de la función. Creamos y utilizamos. Ahora, si yo quisiera realizar este saludo muchas veces, yo no tengo que copiar muchas veces este código, sino que simplemente tengo que copiar la función la cantidad de veces que yo quiera. Con esto, así de simple y así de sencillo, utilizo una función. ¿Estamos? Las funciones, más allá de tener lo que es su uso con el código interno que tiene, también tenemos la posibilidad de nosotros indicarle a través de algo llamado parámetros cuáles van a ser los datos que se pueden utilizar dentro de una función. Y vamos a ver esto. Crearemos ahora una función utilizando parámetros. Qué son justamente estos parámetros? Son datos que vamos a pasarle a una función para poder utilizarla dentro. En este caso, crearemos una función que nos permita calcular el promedio de tres notas que tiene un alumno. Vamos a poner el código. Primero principal. Vamos por el principio. Crear la función. Vamos a ponerle el nombre def, por ejemplo, promedio. ¿Bien? Dos puntos. Y acá lo que yo voy a hacer es, después de calcular el promedio, un print que diga, ¿sí? Después su promedio es D, y después acá al lado voy a usar una variable que se va a llamar promedio, que es la que voy a crear acá arriba. Y como dije, básicamente va a ser un promedio de tres notas que tiene un alumno, ¿sí? Va a tener la nota uno, una nota 2 y una nota 3. Y todo esto, obviamente, para calcular el promedio, se suma y después se divide por la misma cantidad que hay. Como se calcula un promedio sencillo. Sumamos tres notas y lo dividimos por tres. ¿Bien? Ahora, supongamos, vamos a dejar hasta acá la función que todavía no está terminada. Supongamos que ahora tenemos tres alumnos. Vamos a suponer que el alumno A tiene las notas 6, 7 y 9. El alumno B tiene las notas 9, 6 y 4. Y el alumno C tiene las notas 9, 3 y 7. ¿Bien? Y acá hay que calcular justamente el promedio a cada uno. Si yo utilizo la función promedio, hasta el momento que yo lo tengo creado,
voy a ver como que me está faltando unos datos, ¿bien? Como que estos datos de nota uno, nota 2 y nota 3 necesito sacarlos de algún lado, de estos tres alumnos, justamente, para poder utilizarlos dentro de esta función. Entonces, ¿cómo le digo a la función que lo que voy a utilizar son tres notas? Lo que hago justamente es utilizar dentro de los paréntesis los parámetros, o sea, datos para pasar una función para poder utilizarlo dentro. ¿Cómo se van a llamar estos parámetros? Yo les voy a poner justamente nota uno, nota 2 y nota 3. Y estos parámetros que yo le pase acá van a ser los que voy a utilizar acá dentro. Y fíjense cómo se colorean distinto e inclusive cómo cambia de ser imprenta a cursiva. Fíjense cómo cambia la letra. Nota 2 y nota 3. Ahora lo que estoy diciendo es que a promedio voy a utilizar tres notas como parámetros para que se utilicen dentro de esta función y haga el cálculo. En este caso, lo que yo tengo que hacer ahora es luego pasarle los argumentos que correspondan. Los argumentos son justamente los datos que va a estar recibiendo por parámetro la función. En este caso, del alumno A, ¿qué va a estar recibiendo? Un 6, un 7 y un 9. Del alumno B va a estar recibiendo un 9, un 6 y un 4. Y del alumno C va a estar recibiendo un 9, un 3 y un 7. Esto no sé por qué le puse el F-string al divino botón ahí. Podría haber dejado así. Ahora yo tengo tres funciones que reciben datos totalmente distintos para utilizarse dentro de lo que es la función de promedio. Y si yo ejecuto esto, sí, bueno, acá tengo... Las mira, comas. puse las comas, qué huevón. Ahí está. Ahí vamos. Y ahí tenemos los promedios. Mira, justo le quedó 6,33 a ese mismo. Ahí está, ahí lo cambiamos, 7. Bien, acá dice, bueno, ok, quedó 7,33, 6,33 y 7,0. Si queremos hacer algo más lindo, podemos hacer una función que se llama round acá y podemos decirle que, bueno, que a promedio le pase solamente dos decimales. Y fíjense que ahora queda un poquito más lindo. Esta función round es una función que viene nativa de Python. Te permite redondear decimales cuando tenés un número que con del tipo float. Bien. Y acá, por ejemplo, usé la función separando lo que es tres notas totalmente distintas de tres alumnos totalmente distintos. Entonces, nuestras funciones nos permiten, mediante parámetros, usar diferentes tipos de datos dentro. Bien, ¿qué es lo que hay que tener importante con el tema de nuestras funciones con parámetros? Y esto hay que prestarle atención. Los parámetros dentro de una función siempre hay que completar sus datos. Esto significa que no puede haber un parámetro que no reciba un dato. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo ejecuto esto, no tengo ningún problema, pero supongamos que ejecuto promedio y lo hago con un promedio de dos notas. Tenía solamente 8 y 7. Ejecuto y tengo un error que dice que promedio le falta un argumento posicional requerido, la nota 3. ¿Y por qué dice nota 3? Porque el 8 y el 7 están ocupando la nota número uno y nota número 2. Están ocupando esos lugares. Si yo me posiciono sobre promedio, puedo ver que me dice que es una función que tiene dentro tres argumentos, nota uno, nota 2 y nota 3. Entonces, muy importante que nosotros dentro de la función ocupemos todos los argumentos necesarios, ¿sí? Hay que siempre recordar eso, hay que ocupar los argumentos necesarios, ¿sí? Si creamos una función con dos argumentos, pasaremos dos. Si creamos una función con tres argumentos, pasaremos tres. Bien, si creamos una función sin argumentos, no pasaremos ninguno. Bien, así que tengan cuidado con este tipo de cosas. Bien, esto crea un error. Falta un argumento de una tercera nota.
Obviamente lo vamos a dejar porque es un error y debe visualizarse que hay un error, pero ya tenemos justamente nuestro dato en sí. Bien, tenemos los datos que precisamos, que son justamente 3, para utilizar nuestra función que tiene 3. Bien, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta con las funciones? Debemos recordar además que los parámetros pasados en una función respetan siempre el orden. ¿A qué nos referimos? Supongamos que tenemos una función que es saludar y recibe el nombre y el apellido de una persona. ¿Bien? Y simplemente lo que hace esta función es un print de decirle hola y le ponemos justamente acá el nombre y el apellido. Bienvenido a Python. ¿Bien? Así, una función sencillita. Nombre y apellido nomás. Entonces, saludar y vamos a saludar a Tomás Pérez. Y vamos a saludar a Miguel Rodríguez. Y vamos a saludar, por último, a González Mario. Ahora, ustedes si lo ven así a simple vista, saben que Tomás es el nombre y Pérez el apellido. Lo mismo que Miguel y lo mismo que Mario. Saben cuál es el nombre y saben cuál es el apellido. Pero acá dentro de mi función yo saludo por nombre y apellido. Y fíjense qué pasa acá. Cuando yo ejecuto la función, González Mario me aparece al revés porque justamente los argumentos los estoy pasando al revés. Nombre respeta el lugar que corresponde a nombre. Apellido, el lugar que respeta apellido. Por lo tanto, yo tengo que pasar primero el nombre y luego el apellido de la persona. Si yo los paso al revés, Python no va a saber diferenciarlos. Por lo tanto, esto me va a ejecutar un error y me va a enviar justamente un mensaje incorrecto. Por lo tanto, siempre debemos respetar el orden de los argumentos que estemos pasando en una función. Bien, estos parámetros son siempre lineales a cómo van colocados. Primer parámetro respeta el primer lugar. Segundo parámetro respeta el segundo lugar. Bien, bien, vamos a hacer otro tipo de cosas. Vamos a ver lo que es una devolución y cómo funciona un return. A veces en las funciones, no siempre el resultado que está dentro de la función se utilizará para mostrar un resultado, para mostrar un mensaje en pantalla. Hasta el momento solo hicimos unos print nada más. Ahora supongamos que yo no quiero hacer un print de eso, sino que yo quiero, por ejemplo, usar mi función de promedio y esta vez quiero que esa función me devuelva un resultado. Ahora crearemos una función para devolución, return y scope. Son dos cosas lo que se explica acá. Una función de cálculo de promedio, el cual nos calcula dicho promedio del alumno y luego con el resultado nos permite saber si aprobó, debe recuperar o debe rendir un final. Bien, ¿qué vamos a hacer esto? Básicamente el programa lo que va a tomar es una función de calcular promedio, como hicimos justamente acá arriba, ¿bien? Esta funcioncita que está acá. Pero esta vez yo no voy a hacer un print de esto, lo voy a quitar, porque yo quiero el resultado, este promedio, y quiero saber luego de que calculo el promedio, por ejemplo, el promedio de el alumno A, que tiene 7 6 perdón, 6 7 y 9 poder decir si está aprobado o no está aprobado. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo sola función quiero sacar el promedio y luego fijarme con un condicional si aprobó o si no aprobó. Entonces vamos a crear un condicional y vamos a decir que, por ejemplo, si vamos a ponerle un nombre distinto, promedio alumno, vamos a poner la función, dale. Así no confundimos ahora los términos que voy a utilizar con el nombre de la función. Si el promedio, o sea, esto que está acá, si por ejemplo, si el promedio es mayor a 7, mayor o igual a 7, vamos a decirle que ahora sí, el print, el alumno aprobó, ¿no? El alumno aprobó la materia. Si no, si el promedio es menor a 7 y ese promedio es mayor o igual a 4, o sea que se encuentre entre 7 y 4, vamos a poner el print que diga, por ejemplo, el alumno debe rendir un final para aprobar. Bien. Y el else, porque básicamente si no es mayor a 7
Si no está entre 7 y 4, es porque claramente es menor a 4. Así que si no, claramente el alumno debe recuperar la materia. ¿Por qué? Porque tiene un promedio menor a 4. Bien. Ahora, yo puedo observar acá dentro de mi función que tengo justamente un valor llamado promedio. Bien. Este valor llamado promedio que tengo adentro de la función, yo intentaría, justamente vamos al anotador, es esto que está acá, voy a intentar utilizarlo acá para poder verificar el tema del promedio. Bien, pero ahora yo lo ejecuto y tengo un error garrafal que me muestra, que me dice que hay un error de nombre, que me dice que promedio no se encuentra definido. Ahora, ¿promedio está definido? Sí, está definido, porque podemos ver que promedio está definido, pero ¿dónde está definido? Dentro de la función. Y acá es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es el tema del scope, como primera de las cosas que vamos a ver. El scope nos dice que una variable dentro de una función no puede ser utilizada fuera de esto. ¿Qué significa? Que la variable promedio pertenece a la función promedio alumno y no puede salir de ahí dentro. Entonces, ¿cómo utilizo mi variable de promedio si no puedo usar una variable que se encuentre acá dentro? Lo que yo debo hacer es que una vez que ejecute la función, puedo devolver mediante un return un resultado de la ejecución de mi función. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que yo ejecute la función, puedo devolver lo que haya ocurrido dentro, porque la función tiene lo que se le llama un entorno aislado, tiene lo que es su propio entorno de ejecución. Bien. Entonces, lo que ocurre dentro de la función ocurre ahí y no sale nada hacia afuera, al menos que yo use el return. Y acá lo que voy a devolver es promedio. Pero acá viene lo segundo que es muy importante. Cuando yo devuelvo, justamente mediante un return, lo que yo devuelvo es un dato. No devuelvo ni una variable, nada por estilo. Yo devuelvo un dato. En este caso, ¿qué dato estoy devolviendo? Estoy devolviendo el promedio que se obtuvo acá. ¿Y cómo lo podemos ver? Miremoslo de esta manera. Voy a comentar esta línea. Le voy a hacer un print de lo que ocurre acá adentro si yo no hago una devolución. Ejecuto. Y me dice que no devuelve nada. O sea, ¿qué ocurrió dentro de esta función? No lo sé porque nada me fue devuelto. En cambio, cuando yo le pongo un return, lo que hago es decir a la función, ok, quiero que ejecutes esto. La función va acá arriba, ejecuta todo lo que tiene que ejecutar y me dice, ok, te voy a devolver esto para que lo imprimas. Y ahora sí, cuando yo ejecuto esta función, tengo el 733 que tuve de este alumno, que vamos a mandarle también un round 2. Así. Un promedio ya redondeado, inclusive. Y acá ya tengo todo. Tengo cómo la función me puede devolver algo. Entonces, bueno, profe, entonces ¿ya devolvimos el promedio? No, devolvimos el dato del promedio. La variable promedio no se devuelve. Entonces, ¿qué podemos usar para utilizarla? ¿Qué hacemos cuando nosotros recibimos un dato por input? Supongamos que esto no se llama promedio alumno, supongamos que esto se llama input. ¿Qué hacemos cuando recibimos un dato? Agarramos la variable, promedio, y lo guardamos ahí dentro. Con la función ocurre exactamente lo mismo. Cuando nosotros ejecutamos un return y nos devuelve un dato, nosotros podemos tomar ese dato y almacenarlo en una variable para luego utilizarlo. En este caso, voy a crear una variable que no se llame promedio, que se llame prom. ¿Por qué?
Porque sí, porque se me pegó la regalada gana y no quiero que la confundan con esta. ¿Mm? Ahora, bueno, ¿promedio lo puedo utilizar? No. Lo que puedo utilizar es prom, que tiene el dato de la devolución de esta función. Lo que me devolvió acá, ahora se almacena dentro de prom, que es lo que sí puedo llegar a estar utilizando. ¿Bien? Prom sí lo puedo utilizar. Y ahora, esta función ejecutada sí me da una devolución. Y sí me da una estructura o algo que yo pueda utilizar. Así que, ¿qué vamos a sacar de acá? De lo importante que tenemos dentro de estas funciones. Si yo utilizo una función en la cual tengo que devolver algún tipo de dato, ese dato se devuelve en el return. Bien. Ahora, el return no es una devolución de una variable, es una devolución de un dato. ¿Qué tipos de datos conocen? Por ejemplo, acá vimos un dato del tipo numérico, un tipo float. Ahí tenemos otro más, un string. El otro es integer. ¿Cómo se llaman esos tipos de datos que son, pueden ser verdaderos o falsos? A ver, booleano, muy bien, Agus. Bien, Carlos, excelente. Esos son datos, bien, que nosotros podemos devolver. Pero el return nos da la posibilidad de no solo devolver datos, sino también devolver estructuras de datos. Como por ejemplo, también podemos devolver una tupla, una lista o un diccionario. Por lo tanto, vamos a hacer acá, vamos a crear justamente, y vamos a decir que justamente Python no solo permite devolución de datos primitivos, se le llama eso, integer, float, string, booleanos, sino además estructuras de datos, como por ejemplo, como dijimos, tuplas, listas, diccionarios. Y vamos justamente a chumear un pequeño ejemplo para dejarlo ahí y después pasar al tema final de lo que es funciones. Vamos a crear un diccionario con una cosa, con una función. Def, crear usuario. A la función esta de crear usuario, yo lo que voy a hacer va a ser tomar un nombre, un apellido, ¿sí? Con la función, crear un diccionario y devolverlo. Bien, vamos a simplemente a poner acá adentro unos inputs, bien, de nombre, ingrese su nombre, después un email, también input, ingrese el email de la cuenta. Y ahora yo voy a crear un diccionario con estas dos cosas. Vamos a armar nuestro diccionario de user, que básicamente, como dijimos, diccionario, así que si es diccionario, llaves, y diccionario es llave, valor, ¿bien? La llave va a ser, por ejemplo, username, y vamos a usar ese nombre, y después vamos a crear la otra llave mail, que va a ser justamente el email que recibe el usuario. Y yo después voy a devolver este user, ¿bien? Así que vamos a ir acá abajo, vamos a llamar a la función esta de crear usuario, ¿bien? Y vamos a ejecutarla. Y acá tenemos nombre usuario, por ejemplo, Sebas Academy, email seba@iacademy.com. Y fíjense que gracias al kernel de el notebook podemos ver qué fue lo que pasó, ¿bien? Sin necesidad por ahí de hacerle el print. Si no, normalmente este print no nos saldría si nosotros no lo ponemos. Acá el notebook nos da la posibilidad de poder verlo. Fíjense que yo lo que devolví fue ese usuario que era un diccionario. O sea, era todo una estructura de datos en sí. ¿Bien? Ahora, esta estructura de datos que yo tengo de vuelta no está almacenada en ningún lado. Así que recuerden que si yo devuelvo este user y luego lo quiero utilizar, es muy importante que nosotros no nos olvidemos de almacenar las devoluciones del return. Muy importante. No nos olvidemos de eso, ¿sí? Ahora, vamos a ver una partecita más que corresponde a la parte de los return.
Porque esto, como les digo, es algo muy importante, ¿sí? Nosotros estuvimos utilizando recién una función que nos permitía tomar un promedio de alumno y después saber si el promedio aprobó o no aprobó. Bien, yo tengo la función promedio de alumno, pero supongamos que yo tengo varios alumnos para hacer. Tengo este y ahora después tengo otro más, ¿no? Quiero agarrar y quiero ver otro alumno, ¿no? Entonces tengo otro alumno más. Promo alumno, ¿no? Promedio alumno. Y este alumno tiene un 4, un 3 y un 2. Y también quiero saber si aprobó o si no aprobó. ¿Yo voy a hacer esto? No, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy haciendo? Acá, esto está mal. No debo repetir piezas de código. Para eso usamos una función. Bien. Y lo que voy a hacer justamente es eso. Voy a crear la función para esto. ¿Y dónde la voy a crear? Regla importantísima. Las funciones van siempre en la cabecera. ¿Por qué? Porque yo no puedo crear una función luego de escribir código para utilizarla más arriba. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, no puedo utilizar esta función acá arriba, ¿bien? Porque esto me generaría un error, ¿bien? Esto no podría hacerse. Así que yo debo ejecutar y crear mi función arriba. Entonces voy a crear una función que sea simplemente decir si está aprobado o no. Bien. Resultado de promedio, vamos a poner resultado promedio. Y básicamente lo que voy a utilizar es esto mismo. Voy a utilizar esto. ¿Tac? Y ahora yo voy a poner obviamente como corresponde las indentaciones de esto. Muy bien. Y bien, voy a utilizar una variable llamada prom. ¿Sí? Y quiero que veamos algo. Voy a borrar este scope que está al divino botón. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a utilizar resultado promedio y no le voy a pasar nada. Lo voy a dejar así. Ahora, dentro de esta función, resultado promedio, prom, ¿lo estamos recibiendo de algún lado? Nosotros nota uno, nota 2 y nota 3 lo estamos recibiendo desde acá. Prom, ¿lo estamos recibiendo de algún lado? No, no lo tenemos visto. No podemos saber de dónde está viniendo. Pero fíjense que si yo lo ejecuto, me tira el alumno aprobó la materia. Por más que esté todo restarteado, por más que las variables estén limpias, todo, me dice que el alumno está aprobado. Y acá me aparece esto por la segunda regla del scope. Una variable definida fuera del contexto de la función puede ser utilizada dentro de la función si es que el nombre declarado coincide con el de la función. ¿Y dónde está eso? Primero, prom podemos ver que es una variable declarada de la devolución de promedio alumno. Y ahora, resultado promedio utiliza una variable llamada prom, pero podemos ver que al momento que nosotros ejecutamos la función, lo toma desde acá afuera. Porque, ¿qué es lo que está haciendo Python en estos momentos? Python está primero verificando si tiene un argumento llamado prom. Como no lo encuentra, sale del contexto de la función y lo va a buscar afuera. Ahora, ¿encontró este argumento? Sí, lo encontró por fuera, por lo tanto, lo utiliza dentro de la función. Ahora, ¿esto está bien? No. ¿Por qué? Porque los argumentos que nosotros utilizamos, justamente, por ejemplo, pon la palabra acá, prom, son los que nos permiten pasarle cualquier tipo de parámetro, acá, llamado promedio, llamado prome, llamado p, si queremos, no nos importa, porque el parámetro es lo que hace que la función ejecute el dato que tiene dentro. Dejarle el nombre de una variable está mal. ¿Por qué? Porque podemos generar errores dentro del código por llamar a una variable que está declarada por fuera. Por lo tanto, esto es una mala práctica, tal como dice Carlos, es una mala práctica. Bien, así que lo que nosotros tenemos que hacer acá es llamar
como corresponde a la función. Y ahora, por ejemplo, tenemos el alumno A con su correspondiente dato del tipo A. Podemos tener al alumno B con sus correspondientes datos de B, ¿sí? Con sus correspondientes notas 4, 1, 6. Y el alumno C con sus correspondientes notas 10, 9, 9. Tenemos todo acá, el alumno C. Entonces, reciclo el código, evito repetirme, o sea, comparto y me adapto a la regla del don't repeat yourself, no repetir la misma línea de código. Simplemente llamo la función como corresponde, me ahorro volver a escribir líneas y todo funciona correctamente. Bien, acá tenemos hasta este punto el uso del return, uso de funciones y ese tipo de cosas. Ahora vamos a cambiar un poquito la función de acá arriba. Y esta vez lo que yo voy a hacer es no devolver directamente un print, sino devolver un resultado. Y que luego ese resultado se me imprima por pantalla. Entonces lo que yo voy a hacer es devolver el resultado del promedio y hacerle un print para que se vea. Bien. Pero en este caso, yo si esto lo dejo así, fíjense que tira un error, obviamente, porque me dice los non, porque no me devuelve nada. Yo quiero devolver estos resultados que tengo acá. Entonces voy a cambiarlos y voy a ponerle a todos estos un return. Y ahora estamos viendo una función que tiene tres return distintos. Pero podemos ver una cosa más. Estos return que nosotros tenemos acá están dentro de diferentes if. Por lo tanto, cada return va a ser totalmente diferente. Clear outputs, ejecutemos y tenemos las tres devoluciones. Tenemos la devolución del string. Ya no tenemos más el print. El print se hace acá afuera de la devolución de resultado promedio. Resultado promedio de A, por ejemplo, devolvió el alumno aprobó la materia. Por lo tanto, luego es lo que imprimimos por pantalla. Ahora, una vez que una función devuelve algo, ¿sí? Voy a poner, por ejemplo, acá afuera un print que diga devolución de la función. Y podemos ya notar que está como oscurito, no está de color claro. Fíjense, acá está en claro, y acá está más oscuro. Más claro y más oscuro. Ejecuto. Y fíjense que nunca me aparece este devolución de la función. ¿Y esto por qué es? Porque una función, una vez que devuelve un dato, no ejecuta el resto del código. Esto es muy parecido al que a lo que vimos en la parte de nuestros bucles. Recordemos el break y recordemos el continue. El break y continue hacían exactamente algo muy parecido. Break finalizaba un while y el continue volvía al principio. Esto es algo así como un break de la función. Una vez que llegamos a un return, no hay más devolución. ¿Estamos? Por último, las funciones nos permiten inclusive reutilizar funciones. Y van a decir, pero ¿cómo reutilizar funciones? No estaría comprendiendo qué es lo que podemos hacer. Puedo utilizar una función que sea promedio alumno y una función que sea resultado alumno y hacer de dos funciones una sola función. Pero ¿cómo? ¿Uniendo los códigos? O sea, pasando esto acá adentro. No. Sino llamando una función dentro de otra. Y por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resultado promedio, vamos a pasarle obviamente que acá, en lugar de recibir el promedio en sí, va a recibir una función que calcula el promedio y luego hace la devolución. Entonces vamos a transformarla. Transformemos justamente esa función. Y esta vez lo que yo voy a hacer es decirle que acá yo recibo una función que calcula promedio. Esta función que calcula promedio me devuelve justamente ese prom, me devuelve justamente ese promedio, lo que está calculando, que justamente lo que va a hacer es recibir parte de esas tres notas que existen o parte de esas tres notas que están acá mismo.
Esto va a ser una función, la de calcular promedio, que va a ser la función que va a recibir acá por parámetro. Esta función que calcula justamente el promedio no deja de ser la propia función de promedio alumno que yo voy a utilizar. Entonces, para que esto no sea confuso, voy a decir que el resultado promedio lo que va a hacer es utilizar la función de promedio alumno. Y esta función de promedio alumno, como podemos ver, tiene justamente tres parámetros, ¿no? Que recibe. Que yo se los voy a pasar, pero se los voy a pasar acá adentro. Nota uno, nota 2, nota 3 y la función en sí. Entonces, ahora tengo un 3, un 6, un 9, un 9 y un promedio alumno. ¿Y de a dónde o a qué está viniendo esto? ¿A dónde va a parar? Esto va a ir a parar básicamente acá. Nota uno, nota 2, nota 3. Y bien, ahora yo ejecuto la función esta. Calcula promedio alumno. Y me dice, el alumno debe rendir un final para aprobar. Esto lo vamos a quitar porque este print ya lo vimos. ¿Y qué pasó acá? Acá pasó lo siguiente. Yo ejecuté la función resultado promedio. Pasé la nota uno, la nota 2, la nota 3 y un parámetro que se llama calcula promedio, que yo lo utilicé acá adentro como si fuese una función y le pasé estas tres notas. ¿Y qué es este calcula promedio? ¿Qué le pasé como argumento? Le acabo de pasar esto que está acá, que es promedio alumno. ¿Qué es promedio alumno? Es esta función. Le pasé una función como argumento. Y esta función lo que hizo fue, recibió justamente las tres notitas, me sacó un cálculo de promedio, lo devolvió, lo almacenó acá adentro y continuó con la ejecución. Así que yo acá lo que estoy haciendo es algo que se llama callback. Es una función que recibe por parámetro otra función. Y los callbacks son algo muy comunes de ver en otros lenguajes de programación, como por ejemplo en JavaScript. Pero es muy importante comprender cómo funciona, que es una función que recibe también por parámetro otra función. Entonces, si yo, por ejemplo, calculara el promedio, en lugar de estar utilizando dos líneas a cada rato, creo una única función, cual recibe por parámetro otra, que nos devuelve el promedio. Y me evito llamar siempre a esta función. Me evito agarrar y hacer justamente lo que hacía acá arriba. Lo evito totalmente. Simplemente voy pasando esto mismo, la cantidad de veces que lo necesite con las diferentes notas que yo tenga. Bien, obviamente esto le falta su correspondiente sprint para ver el resultado de cada uno. Y ahí tenemos, debe rendir final, uno que aprobó, y otros dos más que deben rendir final. Este ni siquiera que rinde al final. Este, chao. A recuperar la materia. Adiós. Así que ahí tenemos también el funcionamiento, lo que es un callback. Básicamente una función que recibe otra función por dentro. Bien, así que bueno, hasta acá chicos la clase del día de hoy. Van a quedarse después el día viernes con lo que es una grabación de el uso de funciones y vamos a utilizar em, listas, diccionarios, ya que vimos que podemos devolver también lo que es datos primitivos, también estructuras. Vamos a ver esas estructuras y ese tipo de cosas para hacer las devoluciones y ver cómo podemos utilizarla. Sí, Carlos, bastante intensa ya que estamos cerrando prácticamente. Nos queda solamente una, que es manejo de excepciones y ver cómo podemos utilizar directorios, rutas e importación de archivos. Pero para eso vamos a tener que utilizar primero las funciones. Una vez que tengamos las funciones y veamos eso, vamos a poder utilizar el resto. ¿Bien? Así que bueno. Gracias, chicos. Nos vemos. Un abrazo y que tengan un excelente fin de semana.